Hace algunos años, una vecina, llamémosla Susana, de unos 45 años aproximadamente, se reencontró con un viejo amor de la secundaria. Ellos fueron novios en su juventud y en el momento en que se reencontraron, los dos ya estaban divorciados, así que comenzaron a salir de nuevo. Yo me juntaba mucho con las hijas de ella, ya que son mis vecinas y éramos casi de la misma edad. El señor con el que comenzó a salir, llamémoslo Iván, era cristiano y Susana empezó a asistir a la iglesia con él. Todo parecía ir bien. Ella se veía feliz, pero con el tiempo todo comenzó a ponerse raro. Una hija de Iván decía que tenía el don de ver y escuchar demonios y otros entes, pero ninguna de nosotras le tomó importancia, ya que pensábamos que solo quería llamar la atención. Pasaron algunos meses y Susana ya no era la misma persona. Se comportaba totalmente diferente, como si la mayor parte del día estuviera ida. Ya no se arreglaba casi y siempre estaba como ausente. Un día mi mamá fue a su casa a recoger algo que le había prestado, ya que son buenas amigas, y presenció cómo las personas de la iglesia a la que asistían le estaban haciendo un exorcismo. Así lo describió mi mamá. Estuvo ahí como unos 5 minutos y se regresó a mi casa y me contó lo que vio y escuchó. Pero yo nunca se lo comenté a las hijas de Susana ni tocábamos el tema. Ellas solo se desagaban conmigo y me contaban todas las cosas que hacía su mamá. Después de ese día, Iván y Susana dejaron de verse. Ella ya no volvió a ser la misma mujer. Su comportamiento era muy extraño y dejó de hablar con su familia y con los vecinos. En una ocasión, Susana se perdió durante 2 días y cuando la encontraron, dijo que unas voces le decían que se tenía que matar. Nadie supo dónde estuvo esos días. En fin, un día salí de mi casa y quería jugar con una de las hijas de Susana. Cuando salí, Susana estaba parada justo en la entrada de su casa y le pregunté por su hija. Ella me respondió mientras me miraba muy extraño con una sonrisa aterradora en su rostro. Pásale, está ahí adentro. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que no entrara. Solamente le dije, gracias, aquí la espero afuera, y me puse a esperarla en la banqueta de mi casa. Pasaron como 10 minutos y veo que desde la esquina de la cuadra venía caminando la hija de Susana. Venía de la tienda, o sea que no estaba dentro de la casa como ella me había dicho. Sorprendida, volteé a ver a Susana, pero ya no estaba allí. Después de ese día, Susana y sus hijas se fueron de esa casa a otro lugar y nunca más supe de ellas. Hasta el día de hoy, 12 años después, todavía me pregunto qué me hubiera pasado si yo hubiera entrado a esa casa. Hola comunidad, de antemano les digo que mi historia suena como una fantasía, como si fuera sacado de una película de terror, pero les juro que es 100% real lo que viví y sé que en internet encontrarán muchas más historias similares a la mía. La noche en que decidí cruzar la ruta 9 solo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los camioneros hablaban de ella con un respeto sombrío, como si mencionaran un antiguo cementerio maldito. Me reía de las historias de apariciones y fantasmas hasta que me vi atrapado en la peor pesadilla de mi vida. Era un largo viaje de Buenos Aires a Tucumán y preferí manejar de noche para evitar el tráfico. La luna apenas se asomaba en las nubes espesas y la carretera estaba casi desierta.
Los faros de mi auto iluminaban los carteles verdes gastados por el tiempo. Kilómetro 222. Me vino a la mente la historia del accidente. Un camión había embestido a 3 oficiales que asistían a una familia atrapada en un choque previo. Murieron todos en cuestión de segundos. Respiré profundo y mantuve mis ojos en la ruta. La radio emitía únicamente estática, aunque había estado funcionando bien minutos antes. Cambié de estación sin éxito, hasta que de pronto una voz distorsionada susurró un nombre. La apagué de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. A lo lejos vi una figura en la banquina. Parecía una mujer vestida de blanco con la cabeza gacha. Reduje la velocidad para no atropellarla, pero cuando pasé junto a ella, levantó su rostro. Sus ojos eran completamente negros y su boca se abrió en un grito silencioso. Pegué un volantazo y casi pierdo el control del auto. Y cuando recuperé la compostura, miré por el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba allí. Sentí un golpe en el capó y el auto se sacudió como si hubiera atropellado algo. Me detuve de golpe con el corazón acelerado. Bajé con la linterna del teléfono temblando en mi mano. No había nada, ni un animal ni un obstáculo, pero el capó tenía una marca de manos como si alguien hubiera intentado aferrarse a él. Quise huir de ahí, pero el auto no encendía. Y de pronto sentí un susurro en mi oído. Al darme la vuelta, vi siluetas en la carretera, sombras de personas con las extremidades torcidas, algunas arrastrándose, otras de pie pero tambaleándose como los zombies de las películas. Sus rostros eran pálidos y deformes por el impacto de los accidentes que los habían matado. La luna se ocultó de pronto tras las nubes y todo se volvió más oscuro. Los espectros, o al menos creo que eso eran, comenzaron a acercarse hacia mí. Un niño sin uno de sus ojos me susurró ayuda. Una mujer con la cabeza ladeada, como si le hubieran roto el cuello, extendió su mano hacia mí. Atrás, un camionero sin la mitad de su rostro me observaba con vacío en su mirada. Como un niño, entré al auto llorando y forcejeé con la llave hasta que finalmente el motor encendió. Aceleré y los fantasmas se disiparon en la oscuridad. Pero antes de que pudiera salir de aquel maldito tramo de la Ruta 9, una risa infantil se coló en mi radio apagada y el espejo retrovisor reflejó algo imposible. Alguien iba sentado en el asiento trasero. Afortunadamente, solo pasé el miedo más aterrador de toda mi vida. Y cada vez que me toca conducir de noche, veo sombras incluso si me encuentro en la ciudad completamente iluminada. Supongo que es estrés postraumático. Está de más decir que nunca volví a cruzar la Ruta 9 de noche y que, aún 5 meses después, siento el mismo terror como si eso me hubiera pasado ayer. Mi exnovio y yo llevábamos 6 meses de relación y cuando le pedía que se quedara a dormir conmigo, siempre me ponía un pretexto de que hablaba y decía cosas terribles mientras dormía. Una noche al fin la convencí de que se quedara y ella me preguntó si estaba seguro de lo que le pedía, pues siempre que se quedaba a dormir en la casa de sus exnovios, ninguno la volvía a buscar. Ni siquiera terminaban la relación de frente, sino que optaban por enviarle un mensaje de texto para terminar, desapareciendo por completo de su vida. Cuando me contó esto, simplemente me reí.
Me pareció algo inmaduro e infantil que ellos actuaran así, y más aún que terminaran la relación por un mensaje de texto. Esa noche estaba emocionado porque nuestra relación era fantástica y parecía que ella era la chica de mis sueños. Antes de dormir, me pidió nuevamente que le prometiera no desaparecer de su vida sin importar lo que escuchara. También me advirtió que pase lo que pase, no la despertara. Me pidió que la dejara dormir porque cuando la despiertan se siente muy mal y desorientada y podía ser peor. Y que por favor no respondiera a lo que escuchara, solo la ignorara. Yo pensé que exageraba y le prometí que así lo haría. Después de hacer el amor de una manera maravillosa, me pidió que la dejara sola en la cama y me fuera a dormir en el sillón que estaba enfrente, dentro de la misma habitación. Quería que se sintiera cómoda para que esa fuera la primera de muchas noches juntos, así que lo hice sin dudarlo. Para no contrariarla, prendí una lámpara de noche y me acosté en el sillón. Las horas pasaron y en algún momento me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero me despertó la sensación de que alguien me observaba. Al principio recordé que Laura estaba conmigo y sonreí, pero de pronto al abrir los ojos vi su silueta sentada en la cama mirándome fijamente. Admito que me asusté porque su postura era un tanto aterradora. Medio adormilado pensé que tal vez no era Laura, cuando de pronto la escuché hablar, pero no era su voz. Era una voz distorsionada y tenebrosa como si estuviera poseída. Voy a despellejarte y después me comeré tu carne y tus huesos, Dijo Laura. Me quedé helado mirando cómo su postura y su rostro no parecían humanos. Después su cuerpo se desplomó sobre la cama como si nada de eso hubiera pasado. Comencé a rezar tratando de convencerme de que todo era mi imaginación y me esforcé por volver a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté nuevamente al sentir un olor fétido junto a mi cara. Al abrir los ojos, ahí estaba Laura de nuevo, con su rostro a pocos centímetros del mío. Su expresión era distorsionada y aterradora y me miraba fijamente mientras decía: si no te vas de aquí, por la mañana estarás muerto. Te haré sufrir mientras te arranco la piel. Comencé a temblar y llorar del miedo, convencido de que iba a matarme. Laura se incorporó, dio la vuelta y regresó a la cama. Aproveché el momento para levantarme y salir corriendo sin mirar atrás. Me fui directo a la casa de mis padres y al día siguiente recibí un mensaje de Laura preguntándome dónde estaba, por qué la había dejado sola y por qué no me había despedido. Solo le respondí que la noche anterior habían pasado muchas cosas extrañas y que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Jamás la volví a buscar ni ella a mí. Hasta hoy han pasado 3 años y todavía no logro superar aquella terrible noche. Aún tengo miedo de volver a dormir con alguien más. Cuando yo era pequeña, mis padres tenían una tienda en un pequeño pueblo petrolero. Vendían de todo un poco: cervezas, comida, dulces, lo que la gente del lugar necesitaba. El pueblo era tranquilo, pero una noche mis padres cuentan que llegó un hombre muy peculiar. No era alguien del lugar, era un hombre bellísimo, de piel blanca y un porte que destacaba en aquel rincón apartado del mundo. Vestía todo de negro con un sombrero que le cubría la cabeza y su presencia no pasaba desapercibida. Al principio solo venía de vez en cuando.
Entraba a la tienda, compraba algo y luego salía. Pero con el tiempo comenzó a entablar conversación con mi papá. Algo en él era inquietante, aunque no fuera directamente amenazante. Nunca se acercaba mucho a mi mamá, siempre mantenía una distancia que parecía calculada. Mis padres recuerdan que sus palabras, aunque educadas, tenían un aire extraño. Le hacía proposiciones extrañas a mi papá, pero no en el sentido que uno podría pensar. Le hablaba de rezar, de hacer cosas en el monte. Mencionaba extraños ritos que parecían tener un propósito oculto. En una ocasión le dio a mi papá una estampilla, no recuerdo exactamente de quién era, tal vez de un santo, y lo invitaba a usarla, a seguirle el juego de alguna manera. Pero siempre que ese hombre llegaba, algo raro pasaba en el pueblo. Comenzaron a desaparecer cosas, y no solo en la tienda, sino en casas cercanas. Pequeñas discusiones que solían quedarse en simples palabras, de repente se convertían en peleas a golpes, algo que casi nunca ocurría en el pueblo. Era como si su presencia desatara el caos de una manera inexplicable. La situación llegó a un punto máximo una noche en particular. Todo el pueblo estaba inquieto, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Esa noche se desató una pelea horrible. Botellazos volaban de un lado al otro. La gente parecía haber perdido el control por completo. Mis padres, preocupados por la magnitud del conflicto, intentaron detenerlo. Y cuando finalmente lograron calmar la situación y se giraron para ver qué había pasado, vieron algo que jamás olvidarán. El hombre extraño, ese que había estado rondando el pueblo, estaba caminando sobre los techos de las casas. Sí, sobre los techos de las casas. Reía a carcajadas mientras miraba el caos que había dejado a su paso. Mis padres juraron que olía a azufre, ese olor penetrante y desagradable que asociamos con cosas oscuras. Y entonces, de la misma manera que había llegado, simplemente desapareció. Sin decir adiós, sin dejar rastro, simplemente desapareció. Cuando todo terminó, mis padres buscaron la estampilla que les había dado. Estaba desaparecida, como si nunca hubiera existido. Si era solo un hombre loco, alguien jugando con las mentes de los demás, su poder era inquietante. Pero lo más extraño de todo fue esa imagen grabada en sus mentes. Un hombre riendo mientras caminaba por los techos, observando desde lo alto el caos que había provocado en el pueblo. Quiero contarles algo que me sucedió cuando trabajaba de noche. Trabajé en una gasolinera durante un tiempo y aunque nunca le había temido a los fantasmas, siempre odié los turnos nocturnos. Para ser sincero, les tenía más miedo a los vivos, sobre todo por los constantes robos en la zona. En una de esas noches, mi compañera tuvo que marcharse del trabajo por una emergencia personal. Después de un acuerdo y de prometerme la mitad de su sueldo de esa semana, acepté quedarme solo. No estaba del todo convencido, pero el dinero me ganó. Ya casi era medianoche y para mantenerme despierto me había tomado 5 energizantes. Sentía el corazón acelerado, pero la fatiga seguía allí, rondando como una sombra. Cada cierto tiempo daba rondas alrededor del establecimiento, comprobando de que todo estuviera en orden. Y fue durante una de esas rondas cuando lo vi. En medio de la carretera, justo frente a la gasolinera, había alguien. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba completamente inmóvil mirándome fijamente.
Su figura me hizo sentir un frío en la espalda que nada tenía que ver con el viento nocturno. Me quedé paralizado unos segundos con la respiración atrapada en el pecho. El miedo me invadió de golpe, pero logré sacar mi celular y me preparé para llamar a la policía. Sin embargo, antes de que pudiera marcar, la figura desapareció en la oscuridad. Regresé a la gasolinera apresurado, cerré la puerta y traté de distraerme. Miraba el reloj constantemente, pero los minutos parecían eternos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Para despejar mi mente, abrí un juego en mi celular y me concentré en la pantalla, tratando de ignorar lo que acababa de pasar. Habían pasado casi una hora cuando escuché golpes fuertes. Venían de la puerta principal. Levanté la vista y ahí estaba él pegado al cristal, con los ojos fijos en mí. Era el mismo hombre, pero ahora podía verlo claramente. Su rostro estaba pálido y demacrado. Déjame entrar. Gritó mientras golpeaba el cristal con fuerza. Sus manos se estrellaban contra el vidrio con una desesperación que me paralizó de miedo. Su voz estaba cargada de agonía, pero yo no me atreví a moverme. El miedo me dominó completamente. Me agaché detrás del mostrador, agarrándome de la cabeza con ambas manos, mientras mis lágrimas de puro pánico rodaban por mi rostro. Los golpes continuaron durante lo que parecieron siglos. Su voz gritaba una y otra vez hasta que, de repente, todo quedó en silencio de nuevo. Pasaron unos minutos eternos antes de que reuniera el valor para levantarme, y con las piernas temblando me asomé hacia la puerta. Afortunadamente no había nadie, ninguna señal de golpes en el cristal, ningún rastro del hombre, absolutamente nada. Me dejé caer al suelo incapaz de contener el alivio mezclado con el terror que me invadían. Traté de calmarme, así que fui al baño y me eché agua en el rostro, pero no podía borrar de mi mente su mirada fija y su desesperación. Esa fue la última vez que trabajé en una gasolinera, al menos en el turno nocturno. He contado esta historia a familiares y amigos, esperando encontrar una explicación lógica a lo que vi, pero hasta ahora nadie ha sabido darme una respuesta. Quizá fue mi imaginación, el cansancio o algo más allá de lo que puedo entender. Lo único que sé es que esa noche cambió mi vida y nunca más volveré a trabajar un turno nocturno. Hola viajeros, quiero contarles algo que me pasó mientras estaba de fiesta con mis amigos. Les juro que es una historia 100% real. Un sábado por la madrugada yo iba saliendo de un antro con mis amigos. Como esa noche me tocó ser el conductor designado, no ingerí ni una bebida alcohólica. Mis amigos iban bastante tomados, así que opté por llevarlos a todos a sus respectivos hogares. Ya eran cerca de las 4 de la madrugada cuando me despedí de mi último amigo. Tomé rumbo a mi hogar y ya iba muy agotado por la noche de fiesta. Solamente ansiaba llegar a mi casa. De pronto, en un semáforo en rojo, un adolescente tocó la ventana del copiloto. Como la vi respetuosa, bajé el vidrio y me dijo que unos tipos la habían dejado botada y había perdido su bolsa con su cartera. Noté algo raro en su mirada, parecía algo vacía, pero supuse que estaba ebria, así que decidí llevarla a su casa. En el camino intenté hacerle plática, ya saben, para evitar ese silencio incómodo. Pero ella solamente asentía con la cabeza y me daba instrucciones sobre dónde dirigirme. Me dijo que vivía en una residencial que se encuentra hacia las afueras de la ciudad,
así que me apresuré porque quería llegar a casa antes del amanecer. Pasamos por un tramo donde solamente había un carril. Del lado derecho estaba la zona residencial y del lado izquierdo había una barda larga sin pintura. De pronto ella me dijo: llegamos. Miré el retrovisor para asegurarme de que todavía tenía la distancia suficiente entre otros autos para frenar. De pronto volteé de nuevo y ya no estaba. Me quedé en silencio con el auto detenido, pensando en la opción de que ella se pudo haber bajado y salir corriendo del auto, pero ni siquiera había escuchado cuando la puerta se abrió o se cerró. Más aumentaron mi temor y mis nervios cuando del lado izquierdo de la barda gris había llegado a su final y había una entrada que me pareció muy peculiar. En la parte superior de esta decía Cementerio Municipal de Cancún. Creo que esa noche llevé a un fantasma en mi coche.